Álvaro Morales Caballero, médico estético por AMIR en la primera edición de 2019 y docente de aquí del máster de Medicina Estética de AMIR. Hemos elaborado este webinar un poco informativo de cara a informaros, ¿no?, un poco sobre en qué consiste nuestro máster avanzado en Medicina Estética, Nutrición y Antienvejecimiento. Voy a empezar a comentaros un poquito cómo está estructurado el máster y si os parece bien, luego al final de la charla, que será breve, como media horilla, comentamos preguntas o cualquier duda que podáis tener. ¿De acuerdo? Pues empezamos. Bueno, esto es una información un poquito general, ¿vale? De nuestro máster en Medicina Estética, Nutrición y Antienvejecimiento, ¿no? Es un máster con 90 créditos ECTS acreditados, avalados por la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA, y BAMAC, ¿no?, que es la Asociación Británica frente a los efectos adversos en medicina estética. Contamos con dos ediciones, una edición de octubre y otra en abril, de duración aproximada de 11 meses, y el formato que disponemos es semipresencial y flexible, ¿no? Normalmente hay unas clases teóricas grabadas, ¿vale?, en la que podéis estudiar, apoyados de unos apuntes que ahora comentaré. Con respecto al tema de prácticas, que es, bajo mi punto de vista, lo más importante, anunciaros que es un máster que cuenta con 70 horas de prácticas presenciales y entre todas las sedes sumamos ya 2.500 pacientes, ¿no?, tratados en cada edición. Si no sois de Madrid, porque normalmente todo se centraliza en Madrid, pues que sepáis también que contamos con varias sedes repartidas un poquito por todo el país, ¿no? Madrid es la sede central, luego estaría Sevilla, también Barcelona o Valencia. Aparte del máster en Medicina Estética, contamos también con un máster intensivo en el que durante una semana, 2 semanas, practicáis las principales técnicas en este mundo, ¿no?, dentro de la medicina estética. Es muy útil, sobre todo para estudiantes que hicieron el máster y a lo mejor no trabajaron después y lo retoman, por ejemplo, sería una buena idea. O cualquier persona, cualquier médico, ¿no?, que quiera perfeccionar o ampliar un poquito el conocimiento dentro de este mundo de la medicina estética. De cara a la metodología, ¿vale? Empezamos por el número 1. Contamos con unas clases teóricas que están grabadas en alta calidad, ¿vale?, y apoyados siempre por unos apuntes en formato PDF, de manera que hoy en día, ¿no?, contamos también con, es muy frecuente usar dispositivos, pues ordenador o tablets, ¿vale?, en el que poder estudiar o, por supuesto, si alguien lo quiere estudiar en papel, también lo puede imprimir. De cara a la plataforma, ¿no?, pues es una plataforma, como ponía ahí en el número 1, online, ¿vale?, en el que vendrá toda la información del máster, los temas a estudiar, los módulos, que ahora hablaré un poquito de ellos, ¿vale? Y también fechas de exámenes, calendarios, realización de los mismos, que se hacen online también, etcétera. Esas evaluaciones, en el punto 2, son unos exámenes online tipo test, ¿vale? Y normalmente se hace una evaluación online después de cada módulo. Es decir, estudiáis el módulo completo y una vez estudiado el módulo completo habrá una fecha predeterminada para hacer la evaluación online. De cara a las prácticas presenciales, siempre lo que siempre explico, ¿no?, siempre están estructuradas de manera que coincidan, ¿vale?, con el estudio de cada módulo, ¿no? Pues si, por ejemplo, en el módulo hemos visto mesoterapia capilar o toxina botulínica o relleno de pómulo, ¿vale?, esas prácticas serán muy cercanas al estudio de esos temas para, bueno, para tener ahí el complemento ideal, ¿no? Y sobre todo afianzar o preguntar dudas o resolver cualquier tipo de duda que tengáis respecto a ese tema. Aparte, una vez se completen los módulos de prácticas, hay un taller final, ¿no? ¿Esto qué es? Pues es un taller muy bonito, ahora hablaré un poquito más rápido, más detalladamente sobre él, en el que 4 alumnos, un grupo de 4 alumnos con un docente del máster, uno de los docentes que ha estado con vosotros
durante toda la preparación. Tratamos 5 técnicas en pacientes modelo, ¿no? Son pacientes que a veces traen hasta los propios alumnos, ¿no? Algún familiar que quieran tratar para practicar, ¿no? Y os decía que es muy bonito porque, sobre todo para nosotros los docentes, porque vemos, ¿no? Esa evolución que el alumno ha tenido durante todos esos meses, ¿no? Y sobre todo poner en práctica todo el conocimiento que ha adquirido durante el curso académico, ¿no? El año académico. Y luego el último punto, como todo máster, ¿no? Pues hay que hacer un trabajo final de máster, el famoso TFM. Igualmente, el tema del TFM normalmente hay una serie de temas, ¿no? Pero también lo puede proponer el alumno y está acompañado de tutor, ¿vale? Durante toda la realización del mismo, pues para, bueno, ¿no? Pasar a ir resolviendo dudas, etcétera. ¿Por qué, no? Hay que apuntarse al máster de AMIR, ¿vale? Los highlights del máster, ¿no? ¿Qué hace único a este máster? Pues todo lo que veis ahí, ¿no? Desde la práctica inicial tenemos modelos reales, ¿no? En la práctica en el que el propio alumno eh, pincha, ¿vale? O hace el tratamiento, acompañado siempre del docente que está al lado. Además, todos tenéis incluido, por supuesto, un seguro de responsabilidad civil, muy importante, ¿vale? De cara pues, a algún tipo de incidencia durante la realización del máster. Las prácticas, ¿no? Esas prácticas se hacen durante el fin de semana, ¿vale? Los talleres de prácticas son durante el fin de semana. Y luego, dentro de la formación de medicina estética, también vais a contar con un módulo, ¿no? Un módulo de estudio de tricología, ¿vale? Y un módulo de láser, ¿no? Durante toda la formación. El equipo docente, pues bueno, somos un equipo de gente joven, ¿vale? Con muchas ganas, muy preparados, nos preparamos mucho las clases y todos, ¿no? Si no casi todos, estamos trabajando en clínicas dentro de la especialidad, ¿no? Desarrollando la práctica clínica dentro del mundo de la medicina estética. Normalmente el alumno, en todas las prácticas que realiza, ¿no? En el número total de prácticas, realiza 50 modelos, ¿no? O sea, el propio alumno va a tratar a 50 pacientes dentro del desarrollo del máster y, por supuesto, nada, el material, todo el material que contamos, ¿no? Para hacer la práctica, desde jeringas, agujas, etcétera, fungibles, desechables, pues está incluido, ¿no? El aprendizaje del máster, ¿vale? Es un máster muy práctico, ¿vale? Eminentemente práctico, ¿no? En el que cada práctica va a haber una técnica a realizar, ¿no? Muy específico. Por tanto, el alumno va a contar con una curva de aprendizaje, ¿no? Que va a ser bastante gratificante y lo vais a ir viendo, ¿no? En el que vais a ir adquiriendo sobre todo, pues, una valoración global del paciente, ¿no? Y eso, como os decía anteriormente, es muy visible en el taller final, ¿vale? Aparte, y súper importante, el conocimiento de la anatomía, ¿no? De hecho, es el único máster en el que cuenta con una práctica inicial que se hace al principio en cadáveres, ¿no? En el Instituto Anatómico de Anatomía. La verdad es que esto de la anatomía es muy bonito, ¿vale? Ya insisto que yo soy muy pesado, que hay que estudiar mucha anatomía. Y además, la docencia, ¿no? De este taller, pues bueno, cuenta con una, si no la mejor anatomista de España, ¿no? Que es la doctora Paloma Aragonés, ¿vale? Que bueno, que desarrolla su profesión con mucha pasión y la verdad es que este taller inicial, perdonar, de anatomía pues a todo el mundo lo dice, ¿no? Yo siempre lo pregunto. El sábado anterior estábamos en la primera práctica de la otra edición, les pregunté qué tal y la verdad es que los alumnos salen fascinados, ¿no? De cara a no veros solos, ¿no? O sea, es decir, uno se apunta a un máster y a veces dice, uff, pues ahora estudio esto, lo estudio por mi cuenta, tal, que sepáis que durante todo el año académico, ¿no? Ese acompañamiento, ¿no? Tanto de profesores como de tutorías, ¿no? Y también muy importante, Amir Alumni, ¿no? Después de hacer el máster, pues vais a entrar en un pool en el que se siguen haciendo formaciones, ¿no? Y os podéis apuntar y igualmente preguntar dudas sobre cualquier tema relacionado con este mundo. Aparte, contamos con, o sea, ya hemos realizado, ¿vale? Más de 2.500 técnicas en modelos, ¿no? En cada edición, que son bastantes, ¿no? Para que veáis la gran carga de hora práctica con la que contamos. Y Amir cuenta, ¿no? Con clínicas propias, ¿no? Con licencia sanitaria, por supuesto, ¿vale? Son clínicas con
certificado médico 48, que es obligatorio para ejercer la medicina estética. Y nada, vais a aprender más de 50 técnicas y lo más importante, ¿no? Dentro de esas prácticas, los grupitos, ¿no?, de alumnos pues son pequeños, ¿vale? En torno a 6 7 personas en cada taller. De cara a, claro, somos médicos, ¿no? Y de cara a este mundo, ¿no?, que os voy introduciendo un poquito ya, no solamente hay que estudiar medicina, es decir, es un mundo en el que posteriormente uno puede optar a trabajar, ¿no? Y hay un módulo muy importante también, lo pone ahí en el cuadrado final, sobre emprendimiento profesional, ¿no? De cara, pues, cómo montar una empresa, que los médicos no tenemos ni idea de eso, ¿no? Cuando acabamos. Y bueno, em, es importante que estéis formados, ¿no? De cara a, pues, a ser empresarios, ¿no? Que al fin y al cabo, cuando uno tiene una clínica o quiere montar una clínica de medicina estética, pues empieza, aparte de ser médico, ¿no?, a ser empresario. De cara a un poquito más de la metodología, ¿no? Que sepáis también que hacemos 70 horas de prácticas presenciales, ¿vale? Y esos talleres finales que os decía, normalmente son de talleres de 4 alumnos en el que realizamos 5 técnicas, ¿vale? Como pone ahí en la, en el cuadrado. El siguiente cuadrado, ¿no? También el tema del laboratorio con cadáveres, súper importante, ¿vale? Aparte de, en ese taller, ¿no?, vais a realizar una disección en pieza anatómica, ¿vale? Contamos también con atlas anatómicos de calidad, con maniquís, ¿no?, en el que se puede simular hacer una técnica específica, ¿no? Ver los planos de anatomía facial, ¿vale? Que la anatomía facial hay que estructurarla en planos y vais a aprender a realizar más de 50 técnicas y tratamientos diferentes en este mundo, ¿no?, de la medicina estética. Esas 50 horas, ¿no? 50 técnicas para alumnos que no puedan venir, aunque yo recomiendo a todo el mundo que venga. Si en algún momento no podéis venir o en algún momento queréis repasar esa práctica, ¿vale? Que sepáis también que esas 50 horas de técnica están grabadas en prácticas, ¿no? Para que en cualquier momento podáis consultarlo, podáis repasar y resolver cualquier tipo de duda. Aparte, Amir cuenta con un apoyo de laboratorios externos, ¿no? Estos son laboratorios que proveen productos, ¿vale? En el que también contamos con 5 masterclass, ¿vale? De estos laboratorios, muy importante, ¿no? Son laboratorios que llevan muchísimo tiempo en este mundo, de gran prestigio, y en el que también dan masterclass, ¿no? Para seguir afianzando, seguir aprendiendo, porque es un mundo que no para de crecer. Aparte, como novedad, tenemos un nuevo taller, ¿vale? Sobre nutricosmética y dermoconsejo, ¿no? Este tema es importantísimo de cara a que no solamente tenemos que tratar, sino que el paciente también tiene que cumplir, como digo yo, deberes en casa, ¿no? Y sobre todo tiene que utilizar productos, ¿no?, en domicilio de cara a potenciar tratamientos o de cara al cuidado de la piel, ¿no? Y hoy en día es muy importante tener formación en nutricosmética y por eso también contamos con un taller formativo en el que eh, aprenderéis, ¿no?, sobre este mundo, que ya os digo que es complementario, ¿no?, a todos los tratamientos que hacemos en consulta. Y por último, hay seminarios en streaming, ¿no? Esto es que algún docente del máster hacemos alguna técnica allí en la clínica y lo grabamos, ¿no? También podéis acudir, ¿no? Os mandarán para apuntaros y hacemos allí un tratamiento en directo. Yo esto lo veo muy enriquecedor de cara a ver, ¿no?, cómo pinchamos y sobre todo aprender o afianzar técnicas o resolver dudas respecto a posibles técnicas que tengáis, ¿no? Algunas dudas que tengáis con respecto a las técnicas o la técnica, ¿no?, que hagamos en ese momento. Aquí os ponemos un ejemplo, ¿vale? A la izquierda veis unos apuntes del máster, ¿no? Que son apuntes que la verdad es que están muy bien, está elaborado por nosotros, por el equipo docente. Por supuesto, hay, cuenta con imágenes, ¿no? Con apoyo de imágenes, que es muy importante en este mundo. Y luego a la derecha veis un ejemplo de ¿no?, una clase, ¿vale? Una de esas clases grabadas online, ¿no?, de un compañero, en el que igualmente la clase está grabada, ¿no? Es una clase online, una clase de teoría, que está en esa plataforma que veis abajo, ¿no? Os contaba antes la plataforma online, en el que están todos los módulos, ¿no? Y ahí podéis consultarlas, verlas en cualquier momento, está disponible para vosotros.
Y aparte cuenta, ¿no? La tabla de la izquierda, no sé si lo veis, ¿no? Pues pone calendario, mensajes, ¿no? Del equipo docente o de algún tutor o algún examen pendiente, ¿vale? Eso lo veréis cuando os apuntéis. Bueno, aquí estamos nosotros, ¿no? En acción. Yo creo que es algo en la siguiente tanda de imágenes, ¿no? Pues veis a compañeros en distintas sedes, ¿vale? Con los grupos de alumnos en las prácticas presenciales. Yo destacaría de estas imágenes, pues mira, ahí salgo yo, ¿no? Yo destacaría de estas imágenes, pues un par de cosas, ¿no? La primera es que el alumno, como veis, está pinchando, ¿vale? Que eso es súper importante de cara a tener una base, ¿no? Sobre técnicas de inyección y sobre todo adquirir una confianza y una seguridad a la hora de hacer tratamientos y técnicas en medicina estética, ¿no? Lo primero era que el alumno está pinchando y lo segundo, como veis en mi foto, ¿no? Es que el profesor, el docente, pues está ahí al lado, ¿no? Y tener el docente ahí al lado para preguntar cualquier duda eh, o, o veros pinchar, ¿no? Pues da mucha seguridad, ¿vale? Os da mucha tranquilidad, porque al principio suele dar un poquito de reparo, ¿no? Da un poquito de miedo, como todo lo desconocido. Pero bueno, que veáis, ¿no? Tanto en estas imágenes anteriores como en estas que el equipo docente en prácticas está ahí con vosotros, ¿vale? Velando que todo vaya bien y sobre todo os da la confianza y seguridad para que podáis ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Y ver esa evolución dentro de este mundo. Esas prácticas, ¿no? Es nuestro objetivo principal, ¿no? Ese aprendizaje teórico no tendría sentido si luego no realizamos las prácticas, ¿no? Esas prácticas os van a dar una autonomía, ¿no? Para ejercer dentro de este mundo de la medicina estética, ¿no? Como os decía, son prácticas presenciales y también que sepáis que están acreditadas con 14 créditos ECTS y lo más importante, ¿no? Es que son grupos reducidos. Normalmente depende un poquito del fin de semana, pero normalmente entre 5 o 6 alumnos, ¿no? En el que nos damos una presentación un poquito corta del tema que vayamos a tratar y posteriormente iniciaríamos la práctica. Esas prácticas se hacen en fines de semana porque así es más compatible de cara a compaginar con otras responsabilidades, ¿no? Si hay guardia, puedo cambiar esa guardia e ir a hacer ese fin de semana, por ejemplo, si estáis en el hospital, ¿vale? Y sobre todo que son prácticas en técnicas en pacientes reales, ¿no? Pinchamos en pacientes reales. Ahí abajo podéis ver un poquito como los temas principales, ¿no? Que hacemos en prácticas. Normalmente, pues los rellenos de ácido hialurónico, que son primordiales, ¿no? Vemos ahí labios, rinomodelación, pómulo, arco mandibular, etcétera. Toxina botulínica, el tratamiento estrella, ¿no? En el tercio superior, también en otras zonas como el bruxismo o la hiperhidrosis. Inductores del colágeno, ¿no? Como hidroxiapatita, el ANSE, también Sculptra, aunque no está puesto ahí. Y luego lo que os comentaba anteriormente del tema que va a haber un módulo, ¿no? Dentro de la propia formación en el máster avanzado sobre láser, ¿no? Es un módulo, creo que es el módulo 2, ¿vale? Se estudia un poquito al principio, ¿no? En el que vais a estudiar el láser CO2, luz pulsada, Q-Suite, láser neodimios, láseres herbios, etcétera. Muy importante también abajo a la izquierda, a mí me parece muy importante el tema de la aparatología, porque si bien es verdad que muchos aparatos pues son más de técnicos, ¿no? O de otros centros no tanto médicos, puede ser que os vengan pacientes que dentro de la historia clínica, ¿no? Cuando le preguntemos, pues os cuente que se realizan tratamientos de aparatología, ¿no? Y es importante conocerlos de cara pues, a alguna contraindicación, nos da una información más, ¿no? Sobre los estilos del paciente o nos puede dar ideas si hay alguna incompatibilidad con el tratamiento que vayamos a hacer, etcétera, ¿no? Yo veo esencial tener esa formación en otras aparatologías dentro de la medicina estética o dentro de la estética, porque así complementa, ¿no? Todo lo que es el grosso del temas dentro de este mundo. Otra práctica también de peelings, ¿no? Muy importantes, por supuesto PRP, tanto el plasma, ¿no? PRP es plasma rico en plaquetas, tanto facial como capilar. Y luego no nos podemos olvidar, ¿no? De tratamientos corporales, que a veces son zonas olvidadas, pues bueno, que sepáis que también vais a practicar, ¿no? Y vais a ver tratamientos de varices, ácido hialurónico en manos, cuello, escote y otras zonas.
por ver un poquito cómo se estructura, ¿no? Todo lo que es el año, ¿no? Estos 11 meses, ¿vale? 10-11 meses, ¿vale? Del año académico. Pues al principio, ¿no? Tenéis una sesión de bienvenida que es en Madrid, en el que, bueno, conoceréis a las coordinadoras del máster, ¿vale? Las directoras del máster, ¿vale? Y os contarán un poquito también, pues, cómo es el máster y hacéis también una técnica con grabación, ¿no? O sea, es decir, no, perdón, no es una técnica con grabación, que me he equivocado. Es una sesión en Madrid, ¿vale? Es una sesión que igualmente queda grabada para quien no pueda venir. Lo segundo, ¿no? Lo que os decía de la nutricosmética y dermoconsejo, pues ya os he contado por qué es tan importante, ¿no? Es un mundo dentro de la estética que complementa, ¿no? Todos los tratamientos que realizamos y lo que yo digo, que el paciente estético tiene que cumplir deberes, ¿no? En casa para potenciar tratamientos, ¿no? Para cuidarse desde dentro con la nutricosmética y otras opciones. El tercero, ¿no? Sería la anatomía en cadáveres, lo que os contaba también, ya esto os lo he contado, ¿no? Es un taller de disección, a mí me parece, con perdón, brutal, o sea, hay que hacerlo. Si hay algún médico estético que no haya hecho nunca anatomía en cadáveres, pues bajo mi punto de vista lo tiene que hacer, sobre todo porque ayuda muchísimo a entender lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando estamos en la consulta, estudiar planos anatómicos, diseccionar, etcétera. Y luego ya empezaría, ¿no? El tema de prácticas. En principio, estoy en el número 4, ¿vale? Por si alguien se ha perdido. En principio empezaríamos con la práctica 1, ¿no? En donde realizaríamos esas técnicas, peeling, PRP facial y capilar, mesoterapia corporal y facial, hidratación labial, hilos, dermapen, grasa submentoniana, diseño de una toxina botulínica, ¿no? Y luego una práctica de técnica de pinchazos, ¿no? Porque no solamente hay que aprender el tratamiento, sino tenemos que aprender muy bien, pues, a cómo coger esa jeringa, tenemos que aprender un poquito los planos de inyección, las angulaciones, etcétera. En la práctica 2, ¿vale? Que dura igualmente 10 horas, como la práctica 1, aprenderéis a hacer la técnica de Baby Botox, surco nasogeniano, redensificación facial, fosa temporal, tratamiento de tercio medio con el pómulo, técnica de blanching para el código de barras, tratamiento de labios, el bruxismo también, peeling profundo, y el ANSE, que el ANSE es policaprolactona, que es un inductor del colágeno. En la práctica 3, estoy en el número 6 abajo. Aquí ya vamos a hacer el tratamiento de toxina en tercio superior, ¿no? También hiperhidrosis, el relleno de ojera, una rinomodelación, tratamiento de mentón y arcomandibular, tratamiento de cuello, escote, manos, ¿no? Nanosoft, que es una técnica de mesoterapia en el área periocular con unas agujas muy pequeñas, y el tratamiento de varices, ¿no? A nivel corporal. En la práctica 4 aprenderéis tricología, haremos otro inductor del colágeno, que es Sculptra, que es ácido poliláctico, hidroxiapatita de calcio, otro inductor del colágeno, relleno de pómulo, labio en paciente joven y labio de edad avanzada. A mí esto me parece, pues, brutal también, ¿no? Porque vais a poder ver el tratamiento de un labio que no es igual tanto en una paciente de poca edad, ¿no? Como en una paciente ya un poquito más mayor. Mesoterapia capilar, otras aplicaciones de toxina botulínica, parte de ginecoestética y sunecos, que es un tratamiento de mesoterapia a nivel facial. En la práctica 8, estoy abajo, láser y aparatología, vais a practicar láser CO2, luz pulsada intensa, IPL, láser Q-Suite, terapia fotodinámica, tratamiento de Plexer, carboxiterapia. Muy importante también el tema de la ecografía, ¿vale? Hoy en día los médicos nos estamos formando en ecografía en medicina estética para diagnosticar sobre todo efectos adversos, ¿no? Aunque también se puede utilizar para hacer tratamientos de una manera más segura. Y por último, aparatología facial y corporal. El número 9, ¿no? Es lo que os contaba del taller final, ¿vale? En 4 grupos, en grupos de 4. Ahora hablaremos un poquito más sobre estos talleres. Y por último, en el número 10, ¿no? Esa sesión que hacemos también de manera presencial, ¿no? De emprendimiento y networking, de cara a lo que os contaba antes, ¿no? Aparte de médicos en este mundo, ¿no? Pues los que tenemos clínica, pues somos empresarios, ¿no? Y da un poquito de miedo al principio. Y bueno, que sepáis también que tenéis ese apoyo nuestro con esa sesión en el que podéis resolver dudas y complementar, ¿no?
ese aprendizaje, ¿no? Durante toda esta etapa con la sesión de emprendimiento. Lo que os decía de las prácticas, ¿no? Si me voy aquí estoy comentando ahora el punto 9, taller final en 4 grupos, y me voy aquí, ¿vale? Ay, no, perdón, no es el punto taller final. Ahora vamos a hablar de las prácticas, perdonadme, ¿eh? Estamos hablando de las prácticas de los fines de semana. Esas prácticas, ¿vale? Se van a desarrollar en fines de semana en esas sedes que os comentaba antes, en Madrid, en Sevilla, en Valencia, Barcelona, ¿vale? En el que grupitos de 6 o 7 alumnos pasarán un día entero en la clínica, ¿vale? Haciendo diferentes técnicas. Normalmente el día se divide en dos, ¿no? La mañana y la tarde. Durante la mañana realizaréis la técnica 1 con un profesor, luego pasaréis a hacer la técnica 2 con otro profesor, técnica 3 con otro profesor, técnica 4 con otro profesor y técnica 5 con otro profesor, ¿no? Y luego por la tarde la estructura es la misma, ¿no? Van a ser 5 horas por la mañana, 5 horas por la tarde, en el que cada hora realizaréis una técnica diferente, ¿no? O sea que durante el día vais a aprender a realizar 10 técnicas dentro de las prácticas de los fines de semana. Y luego, ahora sí, el taller final, ¿no? Ese taller que os decía que a nosotros los docentes nos parece muy enriquecedor de cara a que, bueno, vemos un poco, sobre todo, ¿no? Todo lo que habéis aprendido durante la etapa formativa del máster con nosotros, ¿no? Normalmente los alumnos, los propios alumnos traéis un modelo, ¿vale? Aunque también puede venir algún modelo externo en el que le vamos a hacer las siguientes técnicas, ¿no? Lo vamos a diagnosticar, por supuesto. Bueno, en realidad no lo vamos a diagnosticar, lo vais a diagnosticar vosotros y el docente va a estar con vosotros para corregir, ¿vale? O para aportar algo más. Y luego, posteriormente, ¿no? Sí que haréis el relleno de labios, un relleno de pómulo, tercio medio, que es muy frecuente, la toxina, por supuesto, en el tercio superior, una mesoterapia facial, tratamiento de bioestimulación facial, calidad de piel, y luego el último, un tratamiento, ahora lo hemos cambiado, no son hilos, sino que vais a hacer una redensificación con cánula, ¿vale? Porque nos pareció muy importante trabajar la técnica de la cánula, ¿no? No solamente la aguja, aunque la cánula la vais a ir viendo durante todo el periodo formativo, pero nos pareció muy importante hacer una técnica con una cánula, ¿no? Porque la cánula es una técnica, ¿no? En vez de la aguja que cuesta un poquito al principio, ¿no? Y no podíamos dejarla olvidada y nos parecía muy importante que, bueno, practiquéis ese manejo de la cánula antes de finalizar el máster. Y bueno, esto se acaba ya, ¿vale? Ahora voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a ver un poquito de si tenéis alguna duda o queréis realizar alguna pregunta. Ahora voy a ver el chat, ¿vale? Esta última diapositiva, pues bueno, tenéis ahí los contactos, ¿no? De Amir Medicina Estética. Aparte, ¿no? No es por presumir, pero leéis ahí que tenemos premios, ¿no? De excelencia educativa, ¿vale? En el año 2024, ¿no? Somos el mejor centro de formación en medicina estética con prácticas presenciales. Igualmente, el mejor centro de formación posgrado en medicina estética. Yo, por aportar algo más, ¿no? Algo mío propio, si alguien tiene dudas, ¿no? Sobre si apuntarse al máster o no, nos la podéis consultar, ¿no? Pero deciros que es un mundo muy bonito, muy enriquecedor, ¿vale? Da muchas alegrías. También, ojo, hay que trabajar, o sea, no es, esto es pinchar y ya, ¿no? Hay que estudiar muchísimo, hay que, como todo trabajo, ¿no? Y bueno, si alguien tiene dudas, apuntaos sí o sí, es lo que yo os diría, y apuntaos con nosotros, porque creo que no os vais a arrepentir.